esto ya está grabando. Buenos días, Josep María. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco nervioso porque normalmente estoy yo donde tú estás en vez de delante de la cámara y por lo tanto no sé exactamente cómo se hace, cómo se lleva esto de estar delante de la cámara. Pero bueno, es un buen ejercicio porque así yo sé lo que sienten los que se ponen delante de mi cámara. Porque has hecho muchas entrevistas durante tu carrera. ¿O? No, bueno, he hecho entrevistas cuando ruedo documentales, naturalmente, pero, o sea, una cosa es estar a este lado de la cámara y otra cosa es estar, digamos, detrás de la cámara, y como que lo mío es estar detrás de la cámara, pues me imagino, pues ahora mismo me imagino la sensación que tiene el actor o el entrevistado cuando hago documentales, o por ejemplo, una duda que me ataca, ¿tengo que mirar a la cámara o te tengo que mirar a ti? ¿Entiendes? Porque a ti, claro, mi vista se va para allá, pero si miro a la cámara, miro al espectador, que no sé exactamente qué tengo que hacer. Sería interesante que me miraras a mí. Pues yo te miro a ti. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine, pero en tu caso, ¿por qué? Bueno, antes de esta pregunta me gustaría el término. ¿Qué es para ti? ¿Cinematógrafo, como dice Vittorio Storaro, o director de fotografía? ¿O cómo lo defines tu oficio, el término? Bueno, en primer lugar, yo hago cine porque desde pequeño me fascinaba el tema del cine, y entonces a los 12 años que vi un rodaje en el jardín de mi casa, porque vinieron a rodar un spot en el jardín de mi casa, y vi que el hombre que miraba por el agujerito de la cámara no era el director. Y yo siempre había querido ser director de cine, pero me di cuenta que porque yo pensaba que el que miraría por el visor de la cámara sería el director. Y como que no era el director, pues de repente empecé a preguntar, pero ¿y quién es este señor que entonces el que está mirando por la cámara? Y me dijeron, ¿este es el operador o director de fotografía? Y entonces cambié. Entonces ya desde los 12 años dije, pues yo quiero ser director de fotografía. Y lo tuve así de claro, y mis padres me regalaron una cámara de fotos primero. Antes de eso ya me habían regalado una cámara de baquelita, y mi padre tenía una cámara Zeiss Ikon muy buena que yo le robaba constantemente a los 11, a los 12, a los 13 años para hacer mis fotos y para hacer mis pruebas. Por lo tanto, o sea, mi relación con la fotografía y la fotografía de cine, no me acuerdo exactamente cuándo nació, pero yo tengo fotos que he hecho cuando tenía 6 o 7 años, con una cámara que me regalaron en la primera comunión, que era una cámara de baquelita que tenía un disparador y no tenía nada más. Y o sea que no es una cosa que yo haya aprendido culturalmente, sino que me salió como de natural. ¿Y primero empiezas haciendo fotografía? Claro, cuando eres joven, cuando eres un chavalín tal. Entonces, cuando yo acabé el bachillerato, quise ir y matricularme el año 1972, quise matricularme en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, que era la única que había, porque bajo Franco había solo una escuela. Esa escuela, el verano del 72, Franco la cerró, porque dijo que era un nido de comunistas. Y entonces los que hacían primero y segundo a la calle, y los que hacían tercero y cuarto los graduó. Y de ahí salió una generación de gente pues, que más o menos había estudiado, pero de aquella manera. Y los que hacían primero y segundo se quedaron sin estudios. Y yo, que quería matricularme de primero, me quedé en la calle. Entonces le dije a mi padre que yo quería ir a estudiar a una escuela que había en Roma, que el director era Roberto Rossellini, el Centro Experimental de Cinematografía, y mi padre me dijo que lo sentía mucho, que que él tenía 7 hijos y que no podía mandar a todo el mundo al extranjero, y que lo sentía mucho, pero que no. Digamos que encontró la excusa perfecta para intentar disuadirme de estudiar cine, y que no lo consiguió. Porque yo entonces estudié Historia del Arte, me matriculé en Filosofía y Letras en la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma, y por las tardes iba a unos cursos de fotografía fija que daban en la Escuela de Diseño EINA, y los daba un fotógrafo buenísimo, Xavier Miseracs,
y así pues empecé mis contactos con la fotografía. De ahí empecé a ayudante de fotógrafo con Antoni Bernat, un fotógrafo de moda muy bueno, y luego ya me hice independiente con mi cámara, con mis Nikon, y fui fotógrafo de prensa. De fotógrafo de prensa pasé a hacer fotografías para localizaciones de rodajes, y a partir de ahí entré en el cine y entré pues digamos haciendo todo el escalafón del oficio. Empecé trayendo cafés como meritorio, después auxiliar de cámara, después ayudante de cámara, después operador de cámara, hasta director de fotografía. Y mi primera película larga la rodé en el año 1986. Que es Lola, de Vigas Luna. Exacto, sí. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con el cine? Bueno, Vigas rodó antes de Lola una pequeña serie para infantil que le encargó TV3. Era una especie de ET y se llama Q y sus amigos, Q y els seus amics. Entonces, el primer piloto lo rodó Jaime Peracaula, sí. Y yo era el ayudante de Jaime. Y entonces, a partir de ahí, cuando ya se concretó la serie después de rodar el piloto, Jaume no podía rodar porque tenía una película, y entonces pues Vigas me ofreció ser el director de fotografía de la serie, que era una cosa muy pequeñita, y tal. Pero nos entendimos muy bien, le gustó mucho mi trabajo, y la película siguiente que él rodó, que fue Lola, me lo ofreció como director de fotografía, y ese fue mi primer largometraje. Qué bien, por la puerta grande, ¿no? Bueno, no, sufría muchísimo, nada de puerta grande, al revés. Ahora con el tiempo sí. Una responsabilidad tremenda. Pero con el tiempo se mira de otra manera, ¿no? Sí, pero bueno, de todas maneras, yo me acuerdo que yo era muy sufridor, era muy responsable. Además, era una época, los años 80, que en el mundo del cine había una cierta, digamos, como era el mundo de la bohemia. Estaba asociado el cine a la bohemia, y estaba asociado el cine naturalmente a estar como fuera del sistema, etc. Y como que el mío es un oficio que además de artístico es técnico, yo tenía pues una necesidad imperiosa de que eso técnicamente, el rigor técnico tenía que ser, digamos, comedido, y por lo tanto yo lo pasaba muy mal, porque era todo un poquito, pues, bueno, si no lo hacemos así, pues improvisamos, y si no, pues hacemos esto, y si no, pues hacemos aquello. Y lo que molaba en los 70s y en los 80s era la improvisación. Y yo tenía como la sensación de que mi trabajo era en parte improvisación, pero en parte también había una serie de requisitos técnicos que se tenían que cumplir, ¿no? Y por lo tanto estaba en un punto intermedio en el cual sufrí bastante, hasta que ya más o menos pues empecé a dominar técnicamente pues mi profesión, mi oficio, que nunca acabas de dominarlo, o sea, porque el cambio técnico ha sido permanente. O sea, ahora se dice, bueno, vosotros habéis visto el cambio de negativo a lo digital, pero es que ya cuando en la época del negativo también yo vi cambios, digamos, muy importantes técnicamente, las cámaras cambiaban, es decir, la evolución técnica es constante, y por lo tanto la autoformación técnica es muy importante. Porque a la hora de, por ejemplo, llega Agustí Villaronga, inserta Gloria, hay que buscar la cámara que irá bien para construir esa luz. Sí, en general los recursos técnicos se adaptan a cada historia. Hay historias que necesitan unos recursos técnicos, o unas ópticas, o unos sistemas de iluminación, y hay películas que necesitan otros. Es decir, la fotografía que yo hago no es una fotografía que es constante, siempre igual sobre cada película, sino que, en primer lugar, las historias, cuando yo llego a una película, pues hay un director que lleva ya trabajando en esa película un tiempo, y por lo tanto tiene previsualizado un look. Yo lo único que tengo que hacer es interpretar y mejorar, o digamos, hacer un viaje a la mente de ese director para saber lo que él quiere hacer, y yo solo tengo que
poner, digamos, con todo lo que yo sé y todo, digamos, mi parte creativa y mi parte técnica, que como he dicho antes, esta es la principal característica del trabajo de un director de fotografía, que somos como si dijéramos un arquitecto, ¿sabes? Un arquitecto tiene una parte absolutamente artística y otra parte que es de requisitos técnicos para que los edificios no se caigan. Pues bueno, nosotros tenemos que rodar películas que las cámaras sean capaces de registrar sin que se quemen, sin que se desenfoquen, y para eso hay una serie de requisitos técnicos. Te he leído que La vampira de Barcelona ha sido uno de los trabajos más complejos que has hecho, más difíciles. Cuando te llega la historia con Lluís, ¿cómo se planifica esa película que va a tener ese blanco y negro, esas siluetas animadas? O sea, es todo un universo la película, o sea, es todo... Y además construirlo de una forma casi artesanal, ¿no? Parece una película rodada en los años... como en los orígenes del cine, casi. Bueno, en primer lugar, Lluís es un director escenográfico, ha sido un gran escenógrafo antes de ser. Por lo tanto, tiene un dominio de los recursos técnicos y además sabe que con los recursos escenográficos se pueden contar muchas cosas que a veces, pues por falta de presupuesto o por ganas de hacerlo con una cierta magia, no se cuentan, digamos, de una manera realista, sino que se puede buscar recursos escenográficos para contar historias que serán igual de eficaces que, digamos, localizando una película y transformando un barrio en la época que tiene que ser esa película. En ese caso, Lluís ya lo tenía muy claro. Es decir, cuando yo entro al proyecto, él ya me presenta una serie de esquemas de dibujos de los decorados y de cómo tiene que ser la película. Ya tiene la idea de que sea una película en blanco y negro, que tenga solo unas secuencias en color que sean las del burdel, y por lo tanto a mí esto ya me llega hecho, ya llega tal, y como yo he dicho, yo tengo que hacer el esfuerzo de irme al mundo de Lluís Danés, interpretarlo y ponerlo técnicamente en marcha. Además, yo le aporto todo mi caudal artístico, que es, pues, por ejemplo, a mí no me gustan las dobles sombras, pues yo cuando abordo una película escojo el personaje sombra, el personaje luz, el personaje contraste, el personaje difuso, etc. Y a cada uno les doy una personalidad lumínica, que me ayuda y que ayuda al director también a dibujar y a hacer en imágenes todo lo que se pretende. Y en este caso, pues en el momento que me llega, que yo empiezo a trabajar para la película, en primer lugar me sorprendió muchísimo, me encantó, y el esfuerzo fue de sintetizar y poner en orden todas estas chorreo, esta cascada de ideas que tenía Lluís en su cabeza desde el punto de vista escenográfico. Sí, porque cada espacio es como muñecas rusas, cada espacio genera muchos más espacios. O sea, es como laberíntica al final la película, ¿no? Hay momentos que están en un bar y de repente es una calle. O sea, es brutal cómo se juega con el espacio escénico, sobre todo con la luz. Y esto que me explicas de que cada personaje tiene una luz propia, esto es un trabajo enorme. Esto es difícil. Bueno, esto te lo da la historia. Entonces, yo veo que más o menos hay gente, hay personajes que necesitan ser luminosos y hay personajes que necesitan ser sombríos, que les va, que te lo pide su personaje, ¿no? Por ejemplo, el caso de Comas, de Sebastián Comas, es un hombre contraste, es un hombre que está constantemente dudando entre un mundo y el otro, que no está ni en la realidad porque tiene estos problemas de adicciones y que tampoco, y además a la vez está entre los bajos fondos y los altos y la alta burguesía. Es decir, es un personaje contrastado constantemente, que está bajo un contraste fuertísimo en su vida, y por lo tanto yo, si te fijas en la fotografía, él tiene un tratamiento lumínico contrastado.
En cambio, hay un personaje Luz que es, pues ella, ¿no? Ella es es luminosa, quiere salirse del mundo de la prostitución y tal. Hay un personaje sombrío que es la vampira, ¿no? Totalmente sombrío, pero no solo sombrío, sino que además está lleno, como si te fijas, su cara no es plana, es una cara llena de accidentes, ¿no? Porque es una persona que tiene muchísimo background, muchísimas capas de su vida puestas dentro de su uniforme. Lleva mucho equipaje, ¿no? Ha recogido muchísimas cosas durante su vida. Parece, en cierta manera, la vampira parece un western, ¿no? Crepuscular, de personajes. Es como lo que hacías con Monte Hellman, o lo que hacían estas películas de antihéroes totales. O sea, de gente que sabes que no le va a ir bien por mucho que proteste y resista, ¿no? Y, por ejemplo, está muy bien iluminada la luz de la buhardilla donde vive Sebastián, ¿no? Porque ahí sí que se ven los contrastes y cómo los cuadros, ¿no? O sea, porque yo creo que aparte de incluir esa luz, también hay que elegir el punto de la cámara, ¿no? Para que se vea, pero sin que resulte demasiado evidente, ¿no? Y coger el punto de la cámara es complicado. El encuadre, tú te refieres a realmente dónde se posiciona la cámara. ¿No? Bueno, esto es muy importante, sí, porque sobre esto, digamos que va la composición y por lo tanto yo cuando ilumino hago una triangulación, es decir, para mí un vértice del triángulo es el sujeto, otro vértice del triángulo es la cámara y otro vértice del triángulo es la luz. Entonces, ese triángulo, estoy constantemente jugando con él y por lo tanto, dentro de lo que es el encuadre, es un triángulo imaginario que nadie ve, que solo lo veo yo y que además al final del día he hecho tantas veces ese triángulo que si se dibujara sería un poliedro impresionante, pero quiero decir que al jugar con esa triangulación constante de cámara, sujeto, fuente de luz, ayuda al encuadre a que realmente sea como explique la situación y cree la atmósfera, porque de todo lo más importante, que la función que tiene la fotografía es la de crear una atmósfera. Esa atmósfera es el camino por donde se desarrolla la historia. Y por lo tanto, el cambio de atmósfera de una buhardilla o de una redacción de un periódico o de un burdel o de una calle, esos cambios de atmósfera son los que te cuentan. Es decir, la fotografía no tiene solo una función estética, tiene una función narrativa también. Wow, es que lo que me estás diciendo, estoy ahí analizándolo y pensando, es una de las películas donde más has disfrutado, ¿no? de hacer. Sí, en todas más o menos se pasa bien, pero esta era realmente un reto importante. Era un reto importante porque además, o sea, el blanco y negro de alguna manera te obliga a hacer las cosas un poco más crudas. Es un blanco y negro, perdona que te interrumpa, me recordaba a las películas francesas de entreguerras, del Marcel Carné, como Vapor, esas atmósferas súper pesadas y cargadas, ¿no? Sí. Como el sonido lejano de los barcos que se van, que nunca subirán ellos, ¿no? Ese tipo de películas de Carné, de Prévert, ¿no? De aquellas de los años 30, tiene ese blanco y negro, porque el blanco y negro es como muy suave, muy claro, ¿no? No sí. Es así tan duro. Sí, el problema del blanco y negro es que las texturas tienen que describir lo que describe el color. Es decir, tú cambias la cantidad de matices que da el color para lo que decíamos, para la narración de la historia, el blanco y negro lo cubre la distinta textura, es decir, la piel tiene una textura, la piel de una mujer tiene una textura, la piel de otra mujer que es una vampira tiene otra textura, por lo tanto, la manera con que se ilumina cada uno de los personajes ayuda a que suba la textura para que, digamos, ayude a contar cuál es la verdadera personalidad del personaje. Una vez que ves la película terminada,
¿Es la luz que pensasteis, que imaginasteis? ¿O se podría haber conseguido más? Hombre, uno tiene siempre la tendencia a pensar de que se puede hacer mejor. Pero esto es natural y esto es algo que he aprendido a vivir con ello, esta insatisfacción permanente, y por lo tanto no. Pero de todas maneras, yo creo que a esta película le viene muy bien, digamos, que no haya sido una película de un gran presupuesto, porque así tiene este punto artesanal. Sí. Y ese punto artesanal le ayuda, porque como que no es una historia totalmente realista, sino que simplemente se van apuntando cosas aquí y allá, pues la artificiosidad, la artesanalidad de cómo hemos elaborado cada plano ayuda mucho a la película. Es decir, ahora bien, naturalmente te puedo comparar que Sweeney Todd, por ejemplo, es una película parecida, en blanco y negro, con unas grúas y y unos planos extraordinarios que nosotros no hemos tenido. Pero bueno, yo creo que la película la encuentro muy completa, tal como es. Cuando empezabas en el mundo de la cinematografía, director de fotografía hemos quedado, ¿no? ¿Había alguien en el que te fijabas? Bueno, supongo que habría muchos autores en los que te fijabas. ¿Podrías recordar alguno? Sí, he tenido claramente personas, digamos, a las que me han sorprendido más que nadie. Néstor Almendros, Vittorio Storaro, por ejemplo, son grandes referentes. A mí me gustan los directores de fotografía que hacen una fotografía rica, muy bonita estéticamente, pero verosímil. Eso es muy importante, la verosimilitud. No el realismo, no estoy hablando de realismo, estoy hablando de verosimilitud. Es decir, nosotros tenemos que fotografiar momentos extraordinarios, pero el espectador tiene que poder creer que aquello fue posible. Por lo tanto, las películas, digamos, con demasiados recursos de efectos especiales o poco realistas, de lo cual no me interesan mucho. Me interesan más las películas que yo como espectador veo, caramba, este es un momento impresionante, extraordinario, excepcional, pero es que además hubiera podido ocurrir. Y ese hubiera podido ocurrir es para mí el punto en el que yo considero que la fotografía, digamos, ahí se bautiza la fotografía, ahí queda cerrada la fotografía, que tú creas que aquello fue posible. Y en ese punto, tanto Néstor Almendros como Vittorio Storaro son dos fotógrafos completamente distintos, porque Néstor es muy sobrio y muy austero, y en cambio Vittorio es muy barroco, pero los dos en su estilo son verosímiles. Lo que se hace, lo que tienes delante de la cámara y en la pantalla, hubiera podido ser verdad. ¿Y hay algún momento de La vampira que fue muy arduo, muy elaborado, que costó mucho hacerlo? Sí, por ejemplo, hay un plano donde la cámara se levanta, está lloviendo y se llevan a la vampira en un furgón de la policía. Y claro, la cámara estaba en el mismo lugar por donde caía el agua. Y por lo tanto, pues hubo que preparar bien el tema porque no es fácil. Hay planos muy elaborados, muy sofisticados, y planos muy sencillos que son igual de eficaces que los planos elaborados. Pero la cuestión es que, digamos, estéticamente la narración, digamos, avance. Y de todos los directores con los que has trabajado, bueno, con Agustí Villalonga es como os habéis convertido en algo como fraternal casi. ¿Hay alguno que te haya sorprendido no solo por su trabajo, sino por, o sea, esa persona que siempre está obsesionada con su película y le parece, wow, ¿no? Qué director, ¿no? Más... Mira, normalmente el director que más te sorprende es el último con el que has trabajado, porque cada película es un reto y cada película es una novedad. O sea, yo ahora he rodado en verano una película con Agustí Villalonga que se llama El vientre del mar y que va a ser muy bonita. ¿Qué título muy más bonita. bonito? Sí, bueno, es el título de
un capítulo de una novela de Alessandro Barico, Sí, Seda, ¿no? que se llama Océano. Océano, sí. Océano Seda se es llama, otro que- sí. Se llama Océano. Entonces, dentro de Océano hay un capítulo que relata un naufragio, y ese capítulo él lo llamó El vientre del mar, y de ahí sale todo el proyecto. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras que si hay alguna película, algún autor que cambió tu mirada de espectador cuando eras un chaval, eras adolescente, y dijiste, wow, el cine, aparte de entretener, puede ser maravilloso, ¿no? Yo creo que la persona quizá más influyente por saber combinar ese mundo onírico, poético, estético, con un punto de verosimilitud y de historia real, para mí, es Bertolucci. Yo creo que yo soy de una época, naturalmente, yo cuando era joven iba a ver todas las películas del neorrealismo italiano, todas las películas americanas, del cine soviético, por descontado y tal y cual. Pero para mí Bertolucci, no sé qué ocurrió en El conformista, en El último tango en París, en El reportero, o sea, El reportero es de Antonioni, pero esas películas italianas súper contemporáneas, no solo las películas del realismo italiano, sino del neorrealismo, sino las películas de la generación, de la posgeneración del neorrealismo, me fascinaron. Yo creo que aquello es lo que realmente... Alguna de ellas, ¿no? Sí, sí. Bueno, el reportero... El cielo protector, me acuerdo Sí. que a mí me sorprendió muchísimo, porque además me pilló justo después de haber hecho un viaje a Marruecos. Y es que yo había visto lo que luego estaba en el cielo protector, o sea, es lo que yo recordaba de Marruecos exactamente, ¿no? Y naturalmente El conformista, El último tango a París, es un ejercicio de realismo, yo me creo todo lo que le ocurre todo lo que ocurre delante de la cámara. Y eso Storaro hace que la película sea mucho más grande, ¿no? Sí. Bueno, Storaro en El último tango a París es muy comedido, ¿eh? Quiero decir que lo único que hace es que parezca que toda la luz es natural. La luz nunca es natural. En el cine, nosotros, para que aparezca como natural, nosotros tenemos que elaborar y colocar la luz de una cierta manera, pero en cambio, por ejemplo, El último emperador es una película mucho más barroca, o ya no digamos Reds, la película de Coppola, bueno, Apocalipsis Now, por descontado, ¿no? Imagínate tú lo que es. Sí, Apocalipsis Now fue para mí otro... Esa generación... Es la película que te hubiera gustado... Sí, esa generación saliente de lo que es los 60s, saliente de la Nouvelle Vague, saliente del neorrealismo italiano, saliente del nuevo cine brasilero, esa generación de Coppola, Spielberg y Michael Cimino, y luego en Europa Wim Wenders, Bernardo Bertolucci, por descontado en España Carlos Saura, esa generación que madura en los años 80, para mí es la que a mí me influencia más. Bueno, Brian De Palma, que tú Brian De tuviste Palma. la oportunidad de trabajar como operador con Arcaine. Sí. Que es de esas sensaciones de decir, wow, estoy aquí con un señor, ¿no? Que es historia realmente muy grande, ¿no? Del cine. Pues Josep María, un placer hablar contigo de tu trabajo, de La vampira y de las próximas vampiras que vendrán. Y nada, yo siempre digo hasta la próxima película. Muy bien, pues muchas gracias.